¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos el día de hoy lo que van a ser una serie de conversaciones, diálogos, análisis de nuestro país, siempre en el marco de las próximas elecciones que se van a desarrollar en noviembre en nuestro país. Vamos a estar conversando, se les va a entregar espacios a los diversos candidatos y candidatas que aspiran a un escaño parlamentario, ya sea por la circunscripción 11 de la Araucanía en el caso de los candidatos y candidatas a senadores, como también en los dos distritos en el caso de los parlamentarios. Vamos a estar conversando precisamente con ellos. Comenzamos el día de hoy Chile bajo la lupa, elecciones 2025, y la idea, por supuesto, es que ustedes nos acompañen día a día con los diversos actores relevantes que van a estar aquí conversando con nosotros, dialogando sobre lo que está pasando en nuestro país en diversos ámbitos. El día de hoy, como primer programa, comenzamos precisamente con los siguientes candidatos a el Senado por la región de la Araucanía. Nos acompañan Aucán Wilcamán, que está acá, él es candidato a senador, por supuesto por nuestra región, del Partido Ecologista Verde. Le damos la bienvenida. Gracias por invitarme a este programa, muchas gracias. Y nos acompaña también Ricardo Celis, candidato a senador por la Araucanía, él va por la lista Unidad por Chile. Gracias, bienvenido, Natalia, por la invitación. Saludar a Aucán y a César, que están acá con nosotros. Y por supuesto presentamos a César Vargas, también candidato a senador por la Araucanía de la lista Cambio por Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y este es el primer conversatorio que vamos a tener, así que muy contento. Bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos en este primer programa. Reiterarles que esto va a ser una conversación, un diálogo, ojalá poder analizar precisamente los temas que vamos a estar abordando y por supuesto no van a haber tiempos para que ustedes puedan responder. La idea es que por supuesto puedan tener tiempo suficiente para desarrollar sus ideas, ¿cierto? Sus análisis. Si quieren emplazar a otro, también pueden hacerlo, están en la libertad de hacerlo. Esta es una conversación y un diálogo. Al término del programa de hoy vamos a brindarle 1 minuto y medio aproximadamente a cada uno de ustedes para que se dirijan precisamente a nuestra audiencia. El tema de hoy que nos convoca es delincuencia, crisis penitenciaria y reforma a gendarmería. Y vamos a comenzar con eso, la cifra oscura de la delincuencia. Fíjense que la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, ENUSC, del año 2024, mostró que el 8,5% de los hogares en nuestro país, en Chile, sufrió delitos violentos durante ese último año, pero tan solo el 55% realizó la denuncia de manera formal. Acaba la pregunta para que comencemos esta conversación. ¿Qué factores, pueden ser esto desconfianza, puede ser trámites, miedos por supuesto a las eventuales represalias, explican, según ustedes, que más de la mitad de los delitos violentos queden sin denuncia? ¿Qué reformas inmediatas permitirían aumentar la denuncia sin saturar, evidentemente, el sistema? César, ¿comenzamos con usted? Bueno, encantado, es mi tema con respecto a la seguridad. Lo más importante para nosotros es señalar de que el diagnóstico creo lo tenemos todos, o la gran mayoría de los chilenos. Lo bueno es bueno y malo es malo. Yo vengo de un lugar muy sencillo aquí en General César Pinto Puelma, que ya el nombre de mi bisabuelo, que combatió en la Guerra del Pacífico, y se le llama una población de carabineros. Cuando uno ve de que realmente en la actualidad la sociedad está convulsionada y tiene mucho delito de por medio, creo que mi generación, voy a hablar de la mía, nosotros fuimos criados en base a los derechos que podíamos tener como ciudadanos, pero también creo que el gran cambio sustancial que ocurrió justamente el Foro Sao Paulo 1990 es que la sociedad se acostumbró a tener solamente derechos y no deberes y obligaciones. Y creo que ahí está el cambio de nuestra sociedad. Cuando uno habla de delincuencia en la actualidad, realmente tiene ejemplos empíricos, académicos y que obviamente llegan al ser humano a decir dónde queremos llegar. Personalmente sé, como me hicieron la pregunta, ¿qué es lo que falta? ¿No? Hacer cumplir la ley. Aquí el elemento bueno tiene que ser premiado y no castigado, porque actualmente, y me figuro después del 18 de octubre del año 2019, creo que los parlamentarios, en su gran mayoría, equivocados, le hicieron una bienvenida a la primera línea. Entonces, un delincuente común y corriente que quiere delinquir y no quiere sacrificarse y trabajar y estudiar,
B, de que a lo mejor siendo delincuente va a ser connotado como cualquier ciudadano de bien. De ahí donde yo creo que están los puntos sobre las IES que yo creo que se debe hacer. Primero que todo, una educación donde digan, tienes derechos, pero paralelos a los deberes. Un último punto, yo me acuerdo perfectamente que nuestros padres, cuando teníamos 4 o 5 años, nos daban permiso para ir a jugar a la calle. Y uno, al portarse bien, tenía ese permiso. Y si se portaba mal, no salía. Creo que a lo mejor es un ejemplo empírico que yo digo, pero en la actualidad no. Ahora a los niños no le faltan el respeto a los padres. Ahí estamos mal. ¿Qué factores explicarían, de acuerdo a lo que usted considera, Ucán, precisamente que la mitad de los delitos que son violentos no son denunciados? Bueno, la seguridad sin duda es una gran preocupación en el día de hoy. Hay que tener varios factores en cuenta. También hay entre lo que se crea como imagen, y en ese sentido los medios crean imagen realidades. Eso no excluye a que se deben tomar medidas concretas, y en ese sentido las instituciones y el ordenamiento jurídico en Chile tienen medidas concretas. Tiene medidas como la prevención, la investigación, la persecución de los hechos y la sanción. Ahora, todas esas situaciones, evidentemente, con las características de los nuevos hechos, características de los delitos que se dan, que tienen nuevas connotaciones que no existían hace una década o 2 décadas atrás, evidentemente, requiere que la legislación se adapte a esta nueva realidad, se adopten medidas coherentes a los nuevos hechos que no estaban previstos en la legislación anterior. Y en ese sentido creo que nuestras propuestas van a ser desde la propia ciudadanía que hace falta para tomar medidas concretas. ¿Eso a través de consultas? ¿Cómo? Por ejemplo, a ver, la participación ciudadana puede ser una muy buena manera y hay experiencia en el mundo. Por ejemplo, yo conozco mucho Suiza. Suiza tiene medida en donde la ciudadanía puede presentar proyecto de ley junto a un parlamentario y tiene la misma manera de proceder como cualquier proyecto de ley, incluso modificar la Constitución cuando la ciudadanía. Lamentablemente, la Constitución política, el ordenamiento jurídico chileno tiene limitante para la participación de la ciudadanía. Y en ese sentido creo que nosotros, la Araucanía, por tener particularidades de composición social, cultural propio, requiere que la legislación se adapte a los nuevos tiempos. Por ejemplo, a ver, aquí en la Araucanía hay una legislación vigente que no se hace uso. ¿Cuál es esa? ¿Cuál? En el convenio 169, de la OIT, el artículo 10 establece que cuando se adoptan medidas relativas a pueblos indígenas, de preferencia no sea la cárcel. Eso significa entonces, si no es la cárcel, ¿qué? La libertad no, es simplemente adoptar medidas sustitutivas. Y en ese sentido, yo tengo un conjunto de ideas que le he presentado a varios gobiernos, al menos los últimos 20 años, en donde se pudieran adoptar medidas sustitutivas cuando los delitos lo requieren, porque tampoco cualquier delito. Son delitos aquellos que no tienen la gravedad que hoy día pudieran tener, por ejemplo, la extorsión, el homicidio, como esa. Y aquí eso lleva entonces que hay muchas herramientas que se deben emplear y yo impulsaré eso. Ya, pues, estamos hablando entonces la importancia o dónde enfocan ustedes, ¿cierto?, como candidatos al Senado, precisamente las medidas que se pueden llevar adelante. Y en este caso en particular, reforma, Ricardo. ¿Qué reformas se pudieran aplicar considerando los datos que daba al inicio? Que más del 55% de las personas que sufren delitos violentos no están denunciando. Bueno, Natalia, yo creo hay 2 o 3 cosas que me gustaría señalar. Uno, que la seguridad es un concepto que excede la delincuencia. Hay seguridad humana que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la seguridad en salud, con la seguridad sanitaria, con la seguridad de los derechos. Hay varios conceptos de seguridad. Hemos focalizado todo el concepto de seguridad hacia la delincuencia, por el hecho que es de todos conocido, que hay un aumento de los delitos.
pero habría que decir algo, y lo dice Aucán también, que también hay una decisión de los medios a relevar el delito por sobre otras necesidades y por sobre otros hechos que nos afectan como sociedad. Ricardo, cuando hablamos de medios, ¿a qué nos referimos? ¿Medios de comunicación, medios de a la comunicación, prensa? medios de comunicación, ¿Ya? me refiero a la prensa. Tú ¿Sí? prendes la televisión, la primera, prende la radio y lo primero que escuchas fue muerto tal persona, se asaltó tal vivienda. Entonces va creando un ambiente de inseguridad que es muy, muy, muy importante y que afecta a las personas. Las personas frente a este ambiente ven al mundo político congelado. Lo ven congelado porque finalmente, por ejemplo, está la regla del uso de la fuerza para que participen las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, contribuyendo, como ocurre en Europa, ¿cierto?, a elementos que tienen que ver con la seguridad pública, con la seguridad de frontera, etcétera. Sin embargo, pese a todo esto, si tú miras los hechos, los mismos que alegan tanto respecto al uso de la no participación de las Fuerzas Armadas, no han sido capaces de ponerse de acuerdo y no han dado los necesarios argumentos, la necesidad de que finalmente tengamos una ley efectiva en el reglo del uso de la fuerza. Entonces, a veces, la inseguridad y el delito es un buen negocio para algunos. La inseguridad puede convertirse en un buen negocio político, en un buen negocio económico. Entonces, yo creo que hay que tener esos cuidados. La otra cosa, dos elementos centrales. Nuestro Código Penal es de fines del siglo XIX. Por lo tanto, hay elementos allí que necesitan correcciones porque la tipología del delito hoy día no tiene nada que ver con la que estaban en el siglo XIX o al inicio del siglo XX. Entonces, las penas también, la calidad, la fuerza de las penas en nuestro país respecto a los delitos por este mismo hecho son bastante desproporcionadas, ¿ya? Entonces, finalmente alguien dice, o sea, matar a una persona sale igual que robarse una gallina. Entonces, finalmente, hay necesidades de hacer correcciones en esa materia. Y el tercer elemento que quería mencionarte es que la gente no denuncia o siente desconfianza del mundo político y también de la justicia, el ejercicio de la justicia, de los que tienen que hacer la justicia, porque finalmente, oye, yo denuncié un robo, yo denuncié que me asaltaron y nunca nadie me preguntó nada, me dieron en un RUC y de ahí nunca más supe nada. Entonces, eso crea un ambiente de desconfianza. Entonces, en este ambiente de una nueva tipología de delito, de desconfianza, de un código penal demasiado antiguo, no quiero hablar de antiguo, porque ni siquiera es un tema de fechas, es un tema que está descontextualizado y además que la tipología de la delincuencia hoy día es un fenómeno mundial. Hoy día los carteles son superiores a los estados, ¿ya? Esto a nivel mundial. Mire, vamos a plantear lo siguiente y nos vamos a ir un poco más a la realidad que se está viviendo en los recintos penitenciarios, en las cárceles. De acuerdo a lo que indica esta encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, cerca del 35 al 40% de los internos que está en prisión preventiva sin condena firme. O sea, no estamos hablando que al interior de las cárceles hay solo condenados. Estamos hablando que cerca del 40% de las personas que están precisamente sin libertad son personas que están en prisión preventiva, o sea, bajo la presunción de inocencia además. La pregunta es, ¿cómo consideran ustedes y qué proponen, digamos, cómo equilibrar el principio de presunción de inocencia con la necesidad de cautela frente a los delitos que son más graves? No es menor lo que dices tú, no es menor porque justamente una persona es formalizada, se hace de inmediato y se hace la medida cautelar de prisión preventiva y la ciudadanía, el que escucha, entiende que esa persona ya está condenada. Hay una condena previa a la persona. De la opinión pública. De la opinión pública, exacto. Los tribunales yo entendería que se ve muy dificultado un juez de cambiar, ¿cierto?, el juicio jurídico frente a una situación en donde la persona ya ha estado en la plaza pública. Entonces yo creo que hay un elemento muy importante. Y la otra cosa que creo que, por lo mismo que decía delante respecto a la tipología de los delitos, las cárceles no pueden ser iguales, voy a decir, no puede ser la misma tipología de cárcel para todo tipo de delitos. De hecho, hoy día sabemos que la cárcel es una fuente, hoy día,
de la generación del delito, del idear y de finalmente incluso digitar el delito desde las cárceles, porque hay poco control y yo creo que ahí hay una tremenda medida que tiene que ver cómo vamos a ser capaces de que las cárceles no sean una fuente de concentrar la ejecución o la ideación o la gestión del delito. Creo que hay una tarea enorme ahí. Usted mencionaba hace un rato, de hecho, el convenio de la OIT, ¿cierto? El número 10, el artículo número 10, decía usted, que mencionaba precisamente algo vinculado Exactamente, a esto. da lugar para utilizar esa herramienta que tiene un carácter vigente aquí en el país y no se ha utilizado. Yo creo que ahí las autoridades, tanto las instituciones que tienen competencia en esta materia, tanto la Fiscalía, la Defensoría o los actores en el proceso judicial, debieran usar esta medida porque ofrece múltiples posibilidades las medidas sustitutivas. Todo estará sujeto entonces a la gravedad del delito, no cualquier delito. Y en ese sentido la prisión preventiva se ha excedido y ha llevado a una sobrepoblación de las personas en el sistema carcelario, y el sistema carcelario no ha aumentado física ni materialmente, y evidentemente entonces hay una sobrepoblación y comienza la crisis interna y luego todo tipo de práctica interna para seguir formando manera de organización criminal al interior, cometiéndose delitos desde adentro, lo que requiere entonces medidas preventivas dentro del sistema penitenciario. Porque hace unos días en el país, por ejemplo, se le concedió la libertad a personas que estaban en prisión preventiva por equivocación. Eso da cuenta entonces que falta un sistema regulatorio más preciso, más certero hacia quiénes están y en qué condición. Y evidentemente hay nueva tipología de delito hoy día. Hay aumentado no solamente el crimen, sino el tipo de crimen que se ha dado en el país. Y en ese sentido hay entonces usar estas dos vías. Por un lado hay el vacío y por otro lado entonces está la herramienta. Entonces hay responsabilidad institucional y hay responsabilidad de los actores institucionales, llamémosle autoridad, no autoridad de gobierno, porque el gobierno no participa en el debate, excepto si se hace parte de una querella o algún tipo de recurso. Pero aquí estamos hablando de la Fiscalía, la Defensoría o en definitiva todos los actores individuales en un caso en donde pudieran recurrir y utilizar esta medida sustitutiva. Y la medida sustitutiva da lugar, por ejemplo, el hecho que alguna persona participe con medidas de clase de ética. Sin embargo, una persona mapuche se podría ir a la comunidad porque ¿cuál es el objetivo de una medida sancionatoria penal? Es la reinserción social. ¿Y cómo se podría reinsertar una persona mapuche al interior de la comunidad, yéndose a la casa de una machi, por ejemplo, para que allí cumpla parte de su pena que tiene que ver, o en la casa de un lonco o de un tipo de institución cultural en donde él se reinserte culturalmente? Entonces se estaría haciendo un trabajo de alta significación para construir, para descongestionar el sistema carcelario. Entonces creo que ahí no sé si es una gran deficiencia o prácticamente hay una omisión a sabiendas. La pregunta, Ucán, es que claro, cuando hablamos del convenio 169 de la OIT y el artículo 10 que usted menciona, estamos hablando de pueblos indígenas y la población chilena no necesariamente pertenece a ninguno. Así es. ¿Cómo lo hace con ellos? Bueno, también está la medida sustitutiva para la población en general. Ya. Sin embargo, eso no es solamente, no es una medida discriminatoria a favor de los pueblos indígenas, sino está la medida sustitutiva en todo el ordenamiento jurídico penal chileno. El punto que no se ha utilizado la primera medida, entonces, en la reclusión y la el sobreuso, el uso desmedido de llevar inmediatamente a una persona que quizá todavía tiene que hacer uso de la presunción de inocencia, permanece un largo tiempo en la cárcel. Y ahí entonces empieza la sobrepoblación, la saturación y los conflictos internos de la propia población penitenciaria. Además que la gente tiene la idea que las medidas de la prevención preventiva y otras medidas cautelares son discriminatorias. La gente tiene esa presunción porque han habido personas que han tenido delito y que han tenido
cierta connotación pública, cierto nivel de poder, que no tienen las mismas medidas, ¿cierto?, que otras personas que están en una situación de más vulnerabilidad, por así decirlo. Sin entrar en lo que tiene que ver con el crimen organizado y otro tema distinto, sino que en medidas que son más o menos comunes, particularmente los delitos económicos, ¿cierto?, que la gente siente que hay cierto nivel de beneficio o de cierta complacencia respecto a ese delito, respecto a otros delitos que puede cometer la señora que está en una población. Creo que ahí la gente tiene esa sensación. César, ¿había un abuso de la prisión preventiva o cómo cree usted que puede resolverse la situación que existe hoy en los recintos penitenciarios? En principio, creo que la reforma procesal penal impuesta el año 2000, si bien es a lo mejor un mejor sistema que el anterior, creo que antes de esa fecha uno levantaba una piedra y con todo el respeto uno encontraba un abogado. Pero cuando llegó la reforma procesal penal, justamente hubo mucho campo laboral y se repartieron los trabajos. Uno de juez, otro fiscal, otro defensor, pero no tuvieron una preparación para eso. Es como un médico que quiere ser con una especialidad, tiene que hacer la especialidad. Creo que ahí hubo una falencia. Y uno ve en la actualidad de que el Ministerio Público se ha politizado. Con todo el respeto, yo veo gran politización en el Ministerio Público y que de repente tiene razón ambos candidatos a Senado, de que uno ve de repente que quien tiene más dinero tiene mayores beneficios. Ahora también yo quiero discrepar un poquito de Euskal, porque yo nací aquí en Temuco, y cuando entré al Liceo 1, dábamos una prueba de aptitud y quedamos los primeros 40 en el A, del 41 al 80 en el B. Y justamente, ¿por qué digo esto? Porque yo tengo 22 compañeros que fueron o tienen apellido mapuche, y nunca me sentí, ni ellos me hicieron presente, ¿no es cierto?, que sentían a lo mejor la diferencia. Yo soy de la idea que somos todos chilenos, y como todos chilenos, de distintos orígenes, porque yo debo tener sangre mapuche en algunos de mis grados, creo de que tenemos que apoyar a una legislación, no tratar de buscar beneficios. ¿Por qué? Porque este es A o este es B. Sabemos de que hay delincuentes, por ejemplo, que se autodenominan mapuche, el apellido es Berkov, cuando uno es Berkov y se siente mapuche y uno tiene que respetarlo como que es algo distinto. Yo creo de que estamos al debe, tenemos que perfeccionar, pero la idea es no dividirnos más. Si yo tengo una imagen, y lo cuento porque en mi primera campaña política hablé con un lonco de Freire, y que era académico de la Universidad de la Frontera. Me dijo, señor Vargas, hasta el año 90 nosotros éramos todos chilenos, pero los políticos vinieron a buscar votos y me convencieron y ahora soy mapuche. Entonces creo que la división que se produjo del 90 en adelante ha sido catastrófico. Yo lo único que insto a todos los ciudadanos que están escuchando este programa, que por una vez por todas nos unamos, dejemos de sacar beneficios con respecto a lo que la legislación puede ser buena o mala. Yo estoy cierto de que el Ministerio Público está al debe, y por eso una de las cosas que soy militante del Partido Nacional Libertario, porque justamente Johannes Kaiser está manifestando que va a auditar al Ministerio Público. No es posible que se esté persiguiendo a los carabineros por la revuelta del 18-10 del año 2019 y no se busque a los autores que explosionaron las estaciones del metro. O sea, ellos se engolosinaron con carabineros, insisto, son 166 carabineros que están siendo perseguidos, algunos cumpliendo condena, y solamente por presunciones. Eso está funcionando mal, y esa es mi lucha por tratar de buscar lo que significa una buena justicia, pero no buscar provecho de ella. ¿Aucán? Sí, a ver, César, creo que usted no ha entendido lo que yo he señalado. Yo he dicho que hay una legislación vigente, y no es que yo lo desee ni que lo estoy promoviendo. Pero la promoviste. O sea, el derecho se promueve, César, en cualquier parte. ¿Ya? Si no, entonces la sociedad no promovería los derechos. Esa es una norma ratificada aquí en el país ya casi por 15 años, y esa norma tiene una excepcionalidad. Eso estoy señalando, no estoy diciendo... Aucán, con todo respeto, lo promoviste. Pero, o sea, yo tengo que promover el derecho. No, pero por eso, pero reconoce lo que tú fuiste uno de los precursores de esa norma que Chile firmó. Yo te respeto por eso, pero reconócelo. Porque yo sería un antiderecho si hiciera lo que usted está señalando. Además, cuando dice que usted, por ejemplo, que cuánta porcentaje de mapuche tendría, mire, yo no sé, aquí hay un candidato a presidente que un día dijo aquí en la Araucanía que iba a hacerle examen de ADN
Por lo tanto, aquí sería un buen revoltijo si tomamos esa idea. Entonces yo creo que eso no corresponde, lo estamos diciendo, yo estoy diciendo, simplemente hay una ley vigente y debiera usarse de la mejor manera. Y para eso señalaron las instituciones que tienen competencia para eso. Y no es que sean los mapuches. Los mapuches no tienen incidencia en los tribunales, ni tienen incidencia en la fiscalía, ni en la defensoría. Simplemente estoy diciendo que hay una norma existente que se podría ayudar, como también existen otras normas en donde se ha usado, y lo que ha dicho Ricardo, que le da ciertos beneficios a un sector de la sociedad y excluye a la mayoría, y esa es la sensación que se ha creado. Entonces usted está usando un concepto sensacional para crear una realidad, para tratar de negar una realidad existente dentro del ordenamiento jurídico. Vamos a hacer un break, vamos a volver con usted que había pedido la palabra, vamos a una pausa, volvemos enseguida, no se mueva. Ya pues, estamos de regreso y había quedado ya a la espera de mencionar algo Ricardo Celis. Yo escuchaba a César recién y yo quería decirle que le tengo un tremendo afecto a Carabineros de Chile. Fui intendente de esta región, tuve una relación excelente con Carabineros de Chile, con el general Bernales, ¿cierto?, etcétera. Él era bien respetuoso de un tema que tiene que ver con el actuar de la policía. Y así como César dice que la Fiscalía y otros deben tener formación, capacitación, habría que decir también que Carabineros de Chile también necesita más formación, más capacitación. Necesitamos más carabineros en Chile. Necesitamos más carabineros, eso sí, con formación y también con formación en el tema de derechos humanos. No es posible porque Chile ha sido, en el 2019, no fue que se le ocurriera a la clase política. Organismos internacionales señalaron que había habido allí situaciones de excesos, voy a decirle excesos, no, de faltas, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, porque habían lesionado a las personas, porque no es en ninguna parte del mundo es lícito disparar con armas, ¿cierto?, a los ojos, a la cara de las personas. Usted lo sabe, César. Entonces, y eso necesita capacitación. Es un tema, es un déficit que tenemos en Chile, pero hay que señalarlo porque no es un tema menor. Yo creo que con todo el afecto que le podamos tener a Carabineros de Chile, hay que decirlo que hay un tema allí que tiene que ser solucionado. Es bueno para Carabineros y es bueno para la sociedad. Me gustaría no replicar a ello, yo considero, y uno de los buenos parlamentarios que en su oportunidad había era el ex diputado Celis, y médico y ahora candidato a senador, y lo digo con todo respeto. Yo creo que todas las policías tienen que evaluarse. Y justamente el Banco Económico Mundial en el año 2017, que fue la última evaluación del Banco Económico Mundial a 144 estados más desarrollados, justamente a Carabineros lo colocó en la evaluación de ser el mejor de América y el tercero a nivel mundial. Y justamente ahora se ha implementado, pero lo preocupante para mí de saber de que Carlos Ibáñez del Campo, el año 1927, fusionó a todas las policías y creó a Carabineros de Chile. Sepa usted, señor, señora, que en este momento, de los 60.000 carabineros que había en el año 2019, antes del 18-10, ahora quedan 45.000. Cada día menos carabineros. Nadie quiere ser carabinero. ¿Por qué? Justamente el candidato Celis lo acaba de señalar. Se disparó con el armamento que el Estado les dio, porque ellos estaban convencidos que lo estaban haciendo bien, dentro del amparo del derecho y de la reglamentación. Yo jamás voy a justificar, ¿no es cierto?, un accidente, una muerte, pero sí voy a justificar de que todos, o la gran mayoría de los hechos denunciados el 18 de octubre y posterior, fueron cargados a Carabineros. O sea, yo vi, y hay imágenes donde personas tiraban boleadora, piedra y elementos, y si no le pegaron los carabineros, al otro lado había civiles, pero también se los cargaron a Carabineros. Por eso hay que tener cuidado. Yo creo que se ha implementado las clases de derechos humanos, se ha implementado. Lo malo es que aquí
según mi punto de vista, yo creo que la gran mayoría de los chilenos se ha quebrantado de que los delincuentes tienen más derechos que los carabineros. O sea, aquí un delincuente en un momento determinado dice que un carabinero le pegó, en forma inmediata se querellan. Por eso creo que se está avanzando, pero yo estoy viendo de que lo que hizo Carlos Ibáñez del Campo en estos momentos se está desmoronando, porque tenemos el día de mañana, de las 346 comunas, vamos a tener 346 policías distintas. Al final, todo va a ser un caos, totalmente contrario a lo de Carlos Ibáñez del Campo. Por eso el mensaje es: potenciemos a Carabineros, démosles todas las instrucciones, coloquémosles cámaras pro para su actuar, para que obviamente ellos crean, ¿no es cierto?, de que están siendo filmados y van a tener a lo mejor un mejor respaldo al actuar, porque en este momento cualquier persona, y sobre todo me refiero a los extranjeros migrantes ilegales, son una falta de respeto con Carabineros, no así los chilenos, y se lo digo con estadística porque me siento chileno avallazado por la migración ilegal. Por eso yo estoy de acuerdo, César, con las policías municipales. Creo que la policía municipal... Buena pregunta, aprovechemos. Sí. Policías municipales, lo siguiente, digamos. Sí. ¿Es necesario con armamento? ¿Con qué condiciones? ¿Bajo Claro. qué condiciones deberían hacerlo? Porque hasta ahora la seguridad municipal que existe, los diversos municipios que lo tienen, No tiene es facultades. eminentemente preventiva porque no tienen más facultades. Exacto. Yo estoy de acuerdo con las policías municipales, existen en Europa, existen en muchas partes del mundo, porque generan, descongestionan la labor de Carabineros, que Carabineros se dedique fundamentalmente a lo que tiene que ver con el delito, pero por ejemplo que Carabineros tenga que ir a la casa porque el perro mordió a la vecina, en este ambiente que hay, ¿cierto?, que de delito y de la gravedad del delito que hemos conocido, me parece que eso puede perfeccionarse. Yo estoy de acuerdo que las policías tengan, pero en nuestra parte del mundo ellos no tienen armamento letal. Tienen, por ejemplo, dirigen el tránsito, hacen tareas que tienen que ver de oficina, lo que tiene que ver con notificaciones, o sea, una policía municipal que permita que Carabineros se dedique a otra actividad, a otro perfil que finalmente tiene que ver con la tipología del delito que tenemos en Chile. Enfrentar los delitos, en definitiva, Sí, porque son claro, quienes exacto. recurren a Para eso el delito, claro, e investigar. Claro, la investigación es la tarea que tiene fundamentalmente, Sí. que tiene que ver con cuestiones más técnicas, ¿cierto? Y la policía de Carabineros en esa tarea. Sí, yo estoy de acuerdo con aquello. ¿Policías municipales está de acuerdo? A ver, claro que es necesario. Sin embargo, se tiene que regular, porque en definitiva hoy día las policía municipal existente están casi basados en una decisión administrativa, Que no son policías. que en definitiva cumplen una función mínima, pero que no constituyen una función verdaderamente policial. Entonces eso requiere una ley, un proyecto de ley que defina efectivamente cuál es el mandato institucional que van a tener esa policía municipal. Y eso evidentemente que es parte de la discusión, es parte de lo que tiene que ver el país, y cada comuna, cada municipio tiene también el derecho de optar por esa decisión y no estar supeditado porque una comuna en donde se han incrementado los delitos sea el reflejo de toda y se expanda la figura. Yo creo que eso en la autonomía municipal tiene que combinarse entre la autonomía municipal de todo municipio con la legislación que tenga que regular la función para no crear nuevas figuras institucionales y se vean después los excesos o las limitantes que pudiera tener y lo que podría ser una policía ineficaz a la hora de cumplir su función. Y en ese sentido creo que es parte de la discusión todavía en el país, en la región y en cualquier parte. Nadie podría decir en este minuto, esta debe ser la función. Y en ese sentido el Parlamento es un buen lugar para discutir todos y cada uno de esos puntos. Claro, es bien importante dejar claro que hasta hace un tiempo era el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el que se encargaba precisamente de la seguridad pública a través de las policías, en específico, ¿cierto?, la función de Carabineros y la PDI también en las investigaciones y la unidad especializada de Carabineros también en las investigaciones. Sin embargo, desde abril de este año ya está operando el Ministerio de Seguridad Pública, o sea que sigue precisamente con esa función. La seguridad pública de carácter preventivo es la que eventualmente claro, están exacto. realizando los municipios. ¿Usted está de acuerdo que exista, César, No, para una nada. policía municipal? Yo soy un defensor de la institución de Carabineros de Chile. Cuando uno estudia realmente por qué Carlos Ibáñez del Campo, siendo vicepresidente de la República, fusionaba a las policías, era porque tenía que tener el mismo carácter que actuaba en Arica o en Punta Arenas.
Entonces, cuando alguien dice no es bueno porque lo vi, yo también he viajado por muchas partes del mundo, a mí me encanta Noruega, Finlandia y Suiza, que son los países que más he estado. Y me encanta, ¿no es cierto?, saber que también en Roma hay 3 policías, pero las 3 tienen una escuela. Aquí nosotros tenemos 346 comunas, insisto, y mi teoría, que la sustentan otros cientistas políticos, es que el año 19, me refiero al 18 de octubre del año 2019, quienes programaron este Día de la Barbarie, justamente se encontraron con una piedra de tope, que fue Carabineros de Chile. Carabineros de Chile fue el que evitó que se tomara en el Parlamento, el Congreso, la moneda. Entonces, cuando uno ve al señor Mico en ese momento como jefe de los derechos humanos, diciendo así como medio presionado de que Carabineros está haciendo cosas que no corresponden, pero una vez que él se sale de ahí, manifiesta de que justamente gracias a Carabineros, justamente se mantuvo el Estado de Derecho. ¿No debería existir entonces, a su juicio, una policía municipal? Lo que pasa es que las policías municipales es un riesgo, son policías de los alcaldes. Entonces, si al alcalde le molesta el proceder, porque ese policía, voy a decir, un policía municipal que controla a la esposa del alcalde o del concejal, ese concejal va a llamar al alcalde, o esa señora le va a decir, oiga, yo soy esposa del concejal tanto, y le va a coartar. Yo cuando fui carabinero, y ingresé el año 1980 aquí en Temuco, en 1980 uno era un carabinero, sea alguien de izquierda, alguien de derecha, del centro, Carabineros tenía que ser cumplidor de la ley. Lamentablemente en estos momentos andan los policías ocultándose. Carabineros no quiere llegar a los procedimientos, me consta. ¿Por qué? Porque prefieren a lo mejor ser acusados de un procedimiento que no llegaron a tiempo antes de llegar, tomar a una persona que está haciendo con delito flagrante, pero le va a repercutir porque a lo mejor lo tomó mal del brazo, lo lesionó y además él va a ser acusado por los derechos humanos, por maltrato a un pobre delincuente. Si me permite, cuando hablo de policía municipal bajo una ley donde la regla es la misma para todos los municipios. Justamente lo que pretende es hacer eso, porque hoy día si un municipio es pobre o tiene poco ingreso, no tiene a nadie de seguridad. Y un municipio que tiene altos ingresos contrata a cualquier cantidad de gente y tiene mucha gente en la calle sin facultades. Si esa persona finalmente ve que alguien está robando, ese señor lo único que puede hacer es retenerlo, ¿cierto? Y si se le arranca, se le arrancó. Entonces finalmente hay que definir bien el rol. No puede ser que finalmente, porque hoy día esos personajes que existen, o esas personas que existen bajo la figura de unidad de seguridad municipal, que sea, ellos sí que están hoy día bajo el arbitrio de un alcalde porque no tienen ninguna regulación. Es una cosa absolutamente desregulada. Exactamente, ese es el vacío que hay y se está instalando una especie de policía municipal cuando no tiene mandato ni está regulado su función clara y precisa. Eso lo único que lo puede superar es mediante el establecimiento de una ley. Una ley dirá qué puede hacer y qué no puede hacer. Lo otro simplemente hoy día está sujeto a la buena voluntad del alcalde, como dice Ricardo, que tenga más recursos o menos recursos, y evidentemente que un municipio de escasos recursos en el país, de los más de 300, no van a tener policía nunca. Entonces, si se va a instalar la figura de la policía municipal o local, requiere entonces una regulación precisa, y eso es lo que se debe discutir. Eso se debe discutir en el Parlamento, claro. Y no es una medida antojadiza, deliberada, circunstancial, sujeta a una coyuntura de un momento de una comuna, sino debe ser. ¿Es una necesidad de país o simplemente es una inquietud de alguien en particular o de un sector de la sociedad muy limitado en una comuna, aunque tenga 2 o 5 millones de habitantes? No es el número de habitantes lo que va a determinar, sino la necesidad de que esa policía esté claramente definida su función. Fíjese que... Sí, César. Para que ustedes sepan, habían 60.000 carabineros el año 2019, ahora hay 45.000. Hay que preguntarse por qué hay cada vez menos carabineros. Punto 1. Segundo, saber, ¿no es cierto?, que en este momento la doctrina que tiene Carabineros y la tecnología nos permite determinar cuando un carabinero actúa mal y es dado de baja en forma inmediata como funcionario público, que a mí me encanta. Cuando un funcionario mete los pies por un delito que comete, baja. A mí me encantaría que todo funcionario público se actuara con la misma rigidez. Autor, cómplice, encubridor. O sea, se acaba de dar de baja al coronel de la OCAR en Santiago.
por la responsabilidad de mando. Él estaba en su casa, pero vulneraron la seguridad y él está dado de baja. A mí me encantaría que los funcionarios públicos, me refiero, por ejemplo, al ministro de la Vivienda, haberlo dado de baja por la ineptitud que hizo en Valparaíso. Pero no, hay resquicios que uno dice. Yo creo que Chile se puede mejorar mucho, pero también digamos las cosas como hay. O sea, cuando sea de izquierda a derecha, yo tengo un comentario. En 50 años más, nuestra historia, ya nosotros no vamos a estar acá seguramente, van a decir, tuvimos 3 presidentes, que una fue un extremista, terrorista, otro fue prófugo de la justicia y el otro un drogo. Van a decir eso. Pero, ¿quiénes son los que lo eligieron? Nosotros. Por eso tenemos que buscar que ojalá nos unamos, seamos uno solo y que realmente a Carabineros de Chile, yo por eso estoy apoyando a Johannes Kaiser, porque dice que lo va a potenciar. Los carabineros tienen que tener equipos correspondientes. Yo, obviamente, al ver de 60.000 a 45.000 y se siguen yendo, si no hay ningún incentivo para entrar a carabineros, y por eso, cuando yo entré a los 17 años, lo hice con la convicción de servir a la patria. Mi hermano, mis primos, mis tíos eran todos militares. Era yo el que quería ser carabinero. Entonces, por eso les pido, cuando uno dice, tal y llanamente que lo vean los políticos, ¿no? Yo discrepo un poco ahora con el candidato Celis. ¿Por qué? Porque a mí me encantaría que la lista de espera contratáramos unos 1.000 especialistas y los trajéramos a atender las urgencias, como estuve a cargo de un centro médico dental, y participé en mesa, pero no, pues no pueden llegar, tienen que pasar por los exámenes para ver si son capaces o no son capaces. O sea, no quieren sacar la lista de espera para los que están siendo atendidos, pero si uno tiene una solución, oye, traigamos 1.000 especialistas por 2 meses para que trabajen en los hospitales. No, tienen que ser filtrados para que no se equivoquen los diagnósticos. Por eso es difícil dar una solución de escritorio. Como fui carabinero por más de 30 años de servicio, yo estoy claro que mi formación ahora de 4 años los oficiales y de 2 años y fracción para los suboficiales es muy buena. Perfectible, obviamente, pero también digamos las cosas como son. Carabineros está desapareciendo porque la clase política y lo que ocurrió el 19 de octubre del año 19, obviamente ocasionó que en este momento nadie quiere ser carabinero. Es más, el presidente dispuso, en vez de los 25 años, 30 años. Ahora, 1,70 m, no, 1,60 m, con tatuaje. Cambiaron los requisitos, bajaron, de hecho, cualquiera, y las repercusiones las vamos a tener después. Y el aumento también en la formación de la escuela de formación quedó de 2 años, como bien decía Siempre usted. He dicho, para estudiar medicina, tienen que sacarse un brillante puntaje en la PSU, primero que todo. Y después el rendimiento. Entonces nadie puede decir yo que soy médico. No, pues, hay que tener capacidades y conceptos claros. Entonces no podemos decir, no, yo quiero ser médico. No, pues. A mí me encantaría, ante una fractura, llego a un centro asistencial, hay un TENS. No, pues yo quiero un médico. No vulgaricemos la situación de que no importa, hagamos lo que podamos. No, para mí, un carabinero tiene que tener vocación, y por eso se necesitaba entrar entre los 17 y 18 años, no de 30 años donde uno hizo y deshizo, y en este momento voy a ver qué significa ser carabinero. ¿Por qué? Porque la corrupción está ahí. La corrupción está ahí porque una persona más preparada para estar recibiendo soborno. Bueno, esta invitación es una invitación política, ¿cierto? Por eso estamos acá, porque ¿cierto? Tiene que ver con eso. Entonces, yo quería decir que una de las cosas que me preocupa de la derecha, y de la derecha dura, ¿cierto?, para no llamarle ultraderecha, para no hacer un juicio de esa naturaleza, ¿cierto?, es decir que uno de los elementos centrales es que todo su propuesta tiene que ver con la seguridad como elemento central. Y he visto poco, pero muy poco, respecto a las otras necesidades que tiene Chile. Y César acaba de mencionar una que tiene que ver con la reducción de lista de espera, dice él, que yo diría que finalmente es tener una vida sana para el país, porque tenemos obesidad, tenemos cierto unos índices de fertilidad o de natalidad bajísimos, tenemos ciertas faltas en áreas tecnológicas que son súper importantes, como por ejemplo la criopreservación, ¿cierto?, la preservación de la fertilidad, etcétera. Entonces, finalmente, a eso que tú dices, César, yo digo, todo eso no se ha solucionado un poco en la lista de espera por motivos múltiples, porque es súper complejo, porque no hay 1.000 especialistas capaces, no hay 1.000 oftalmólogos, no hay 1.000 traumatólogos, no hay 1.000 endocrinólogos, sino que esto necesita, ¿cierto?, una visión un poco más integral. Esa visión integral tiene que ver, yo creo,
que estamos, y ahí yo concuerdo con César y con todo el que lo quiera decir, que aquí hay una emergencia sanitaria en el país. En el país tenemos una emergencia sanitaria, la gente se está muriendo de cáncer porque no está esto ocurriendo a tiempo en los tratamientos, la gente no está recibiendo sus tratamientos de modo oportuno, ni el seguimiento, ni nada. Y cuando ocurre eso, el país tiene que tomar decisiones. Y yo creo que declarar emergencia sanitaria como lo hicimos en la pandemia y tomar medidas similares a que todo esté bajo un solo control, el control del Estado, porque así fue en esa ocasión, en el gobierno del presidente Piñera, fue cierto, el control bajo en una sola mano el Estado, para que todos estén resolviendo, privados y públicos, con el mismo precio. O sea, bajo el mismo precio. Quedó en el Estado y ante la necesidad se podía tercerizar el servicio que se requería. Pero con el mismo precio. Claro. No, que finalmente hoy día tú ves... Eso fue lo que se hizo. Claro, porque hoy día tú puedes venir y decir, llevemos a los pacientes a la clínica para que lo resuelvan. Lo van a llevar a la clínica para que resuelva su cáncer o que está retrasado, pero el precio que va a pagar o que le va a cobrar la clínica no es igual a lo que va a pagar en el sistema público. Entonces, yo estoy de acuerdo que finalmente, bajo una mano, y ahí es donde el Estado necesitamos un Estado fuerte, y ahí se ve el rol del Estado, que finalmente ese Estado sea capaz de resolver una necesidad tan urgente como, por ejemplo, los pacientes oncológicos que están muriendo, ¿cierto?, por falta de tratamiento, o otras listas, o otros pacientes que están en lista de espera, como una señora que todavía, su esposo me escribe siempre, que está con una prótesis de rodilla, que la señora no puede caminar, y lleva eso desde el 2013. No puede ser, pues, eso no es un país digno. Necesitamos dignidad de país. Y por eso hay que trabajar por el futuro, por la familia, ¿cierto? Porque finalmente los que estamos aquí en política, aunque la gente no lo crea, cuando uno tiene vocación de servicio, tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Eso en definitiva, la búsqueda de la felicidad en el país. Yo quiero agradecerles a los tres por habernos acompañado. Pasó rápido, ¿eh? Ya llegamos al término. Y voy a pedirles, como se los había anunciado al inicio, que puedan dirigirse precisamente a las personas que nos estén viendo. 1 minuto y medio van a tener cada uno de ustedes. Aucán, comenzamos con usted. Bien, bueno, gracias por la invitación a este programa y decirles a los habitantes de la región de Araucanía que me postulo como candidato a senador porque tengo un compromiso con la región desde muy temprana edad, con todos los actores. He trabajado firmemente para construir una paz firme y duradera, creando herramientas internacionales para que la región y el país lo use para una convivencia aceptable. Por tanto, hoy tengo un compromiso con todos los habitantes cada vez mayor y esperamos que cada uno de ustedes, los que nos están escuchando o me están escuchando, sepan que aquí van a tener siempre una persona dispuesta a escuchar, dialogar, porque el diálogo en cualquier situación va a ser la última herramienta que se utilizará. La región de Araucanía necesita paz. La región de Araucanía necesita una convivencia aceptable, pero para eso se tiene que revelar los hechos históricos que han sucedido en la región y que han sido injustos y que requerimos entonces reparar muchos daños causados a distintos segmentos de la sociedad y entre ellos a los mapuches de esta región, del cual yo soy parte y como he dicho soy candidato a senador de esta tierra porque soy parte de esta tierra, se fundamenta mi origen en esta tierra y por lo tanto seré un defensor en todos los ámbitos de la región de la Araucanía. Perfecto, muchas gracias. Ricardo. Le preguntaron al Papa Francisco cómo se combatían los extremos y el Papa dijo con justicia social. Y yo creo que ahí hay un tema central que me convoca, porque mi labor de médico ha sido una labor extensa, también he sido servidor público en otras áreas, he traído a la vida más de 20.000 niñas y niños, y yo quiero que esas niñas y niños que traje, sus abuelos, su familia, sean capaces de mirar a Chile y a nuestra región de la Araucanía con esperanza, con sensación de futuro, un futuro posible. Y yo estoy dispuesto a eso. Yo estoy dispuesto a jugármela por aquello, fundamentalmente lo que tiene que ver con salud, con el crecimiento económico, pero no basta el crecimiento económico, tiene que haber crecimiento económico, desarrollo y justicia social. Y por una salud no solamente para tratar la lista de espera, sino para tener un país saludable, y para eso necesitamos más deporte, necesitamos hacer más prevención, más acceso
una atención primaria fuerte, la salud comienza en la casa. Y ahí estoy en esa tarea. Entonces, y por cierto, una cuestión que ha sido parte de mi identidad, creo, el cuidado del medio ambiente. Podemos tener desarrollo, pero sin cuidado del medio ambiente no estamos condenando. Tenemos dos grandes desafíos de futuro, yo no sé si son de futuro, de hoy, que es la emergencia climática y la inteligencia artificial, y eso genera condiciones y presiones de sociedad por la cual hay que tener propuestas distintas, potentes, y como te decía, o como les decía, yo estoy disponible para eso. César. Bueno, yo, César Vargas, quiero saludar a todas las personas que están en la Araucanía, 32 comunas. Después de haber prestado servicio por más de 30 años en Carabineros, nuevamente me radiqué en mi ciudad. La única diferencia, que ahora tengo mi familia y estamos felices. Fui servidor público por Carabineros y deseo ser servidor público también aquí en la Araucanía. Soy senador, justamente candidato a senador por parte del Partido Nacional Libertario, que lo lidera Johannes Kaiser. Una persona culta, una persona que tiene claridad lo que quiere y no tiene ambigüedad. Eso a mí me insta a decirle a usted, señor, a usted, señora, que va a contar con César Vargas como una persona que, primero que todo, va a tratar que la ley se cumpla. Si toda la ley está planificada y está dispuesta, lamentablemente hay gente que no la cumple. Yo soy un servidor público que, gracias a Dios, insisto, estoy aquí para representar a la gran mayoría de los chilenos de la Araucanía. Espero en Dios que me dé la oportunidad de ser el senador que ustedes esperan. Muchas gracias. César Vargas, muchas gracias. Agradecer también a Ricardo Celis, que nos acompañó hoy, a Ucán Wilcamán. Ha sido un gusto compartir esta conversación, este diálogo que pudimos sostener en este primer Chile bajo la lupa. Recordarles que vamos a estar diariamente a las 21 horas, ¿cierto?, llevando adelante este tipo de análisis y conversaciones con los diversos candidatos y candidatas, ya sea por la circunscripción número 11, ¿cierto?, de la Araucanía, los candidatos y candidatas a senadores, como también en los dos distritos en el caso de los diputados. Así que esperamos, por supuesto, que nos sigan acompañando el resto de los candidatos y candidatas y que podamos generar una instancia de conversación para que ustedes también los conozcan y de esa manera voten informados el 16 de noviembre próximo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Chao, chao.